la primera vez que viene, pero en fin, eso es lo que produce nuestra política, y sobre todo en un sector que ha sido pues que ha dado muchas noticias complicadas, difíciles, ¿no?, de manejar. Exactamente. ¿No? Pero si me permites comentar el por tuit, supuesto. ¿no? Yo creo de que hay bastante desinformación, ¿no? Hay un tema que es importante destacar. Yo voy a levantar la buena noticia que tuvo el Perú ayer. Tú sabes que Fitch, la agencia calificadora de riesgos, nos subió la calificación de riesgos. Sí. Hoy el Perú está solamente por debajo de Chile en términos de riesgos. En toda América Latina. Exactamente, por arriba de países como Brasil, como Panamá. Como México. Esto quiere decir, o México, exactamente. Eso quiere decir consistencia en la política económica, eso quiere decir pronósticos optimistas de crecimiento. Si el Perú no crece a 8%, es simplemente por un ciclo mundial. Pero sin embargo somos líderes en términos de crecimiento y somos líderes, yo creo, en términos de políticas sociales. Seguro que vamos a hablar más de eso ya mismo. El mejor programa de inclusión social es el crecimiento acelerado. Eso, contrariamente a lo que piensa el presidente, que cree que la línea de sus ojos es la política social, pero la mejor política social es un gran crecimiento económico, ¿no? Yo creo que eso no se discute, Jaime. Yo creo que el presidente ha sido malinterpretado y sacado de contexto. El crecimiento social es la base de lo que está, tú lo sabes bien, está lo que es a la base de la reducción de la pobreza y es la base de cualquier política social consistente. Entonces yo creo que el país está en una senda correcta en términos de crecimiento y es un momento óptimo, ¿no?, para ser reconocidos además por una política social consistente. Bueno, política social consistente, pero justamente ahí hay varios problemas. Y el último del que nos enteramos por un artículo de Cecilia Valenzuela publicado en El Comercio el día miércoles, es algo que es muchísimo más grave que todo lo que se ha hecho de Jaliwarma, y es la desactivación del programa nutricional, del programa integrado nutricional, en fin, algo así se llama, que se ha dejado de proteger, según ella, a 600.000 niños entre 0 y 3 años, que es la edad importante. Eso es mucho más importante que dar alimentos en los colegios. Los primeros 3 años cuando se forma el cerebro, se forma todo, y a 70.000 madres gestantes en extrema pobreza. Y bueno, es que a estas personas se les repartía unas canastas de alimentos, más una papilla, y eso funcionaba, había venido reduciendo los niveles de desnutrición y en fin. Y eso se ha suspendido cuando se cortó el PRONA el año pasado, hace un año, en octubre. Porque el PRONA era el que compraba estos alimentos que el Ministerio de Salud en sus postas distribuía. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? Pero déjame contarte, el tema de la desactivación del PIN, ¿no?, siguió una evaluación muy rigurosa sobre su eficacia y se encontró que no era eficaz. Se encontró que apenas el 50% de los niños recibía la papilla. Entonces, encontrándose esto, es que se decide desactivar el PIN. Ahora, yo creo que hay que ser tajante. Sí, pero ahora el 0%, hemos pasado, perdón, Mónica, del 50 al 0%. No, Jaime, lo que se trata entonces es de preguntarnos ¿qué es eficaz cuando uno quiere atender una condición como por ejemplo la desnutrición? ¿No? Y estos días en la Semana de Inclusión hemos venido hablando de eso, ¿no?, recogiendo tanto lo que es la experiencia internacional. Este es un tema del que se ha estudiado muchísimo, se sabe qué intervenciones funcionan, ¿no? Y lo que funciona cuando se trata de atender a esta población que es absolutamente crítica y prioritaria para nosotros, tiene que ver con una serie de cosas como por ejemplo, parto institucional, cobertura de vacunas, agua, lactancia materna, suplementación de zinc. Y en todas estas cosas el Perú va creciendo. Yo traje algunos datos que si me permites compartirte. Por ejemplo, gestantes con 6 controles prenatales o más. Pasa del 2010 de 81% a este año 87%. Menores de 24 meses que reciben vacuna de rotavirus aumenta de 43.9 a 73.8%. Y así sucesivamente. Con eso te quiero mostrar, y yo podría ahondar en estos datos, que la población de 0 a 3 años y las madres gestantes están siendo intervenidas de la manera que funciona. No, nosotros obviamente vamos a responder a este artículo de una manera muy técnica. No es importante distribuir papillas ni alimentos. No, y yo creo que esa es una cosa que se sabe ya. No, hay una cosa que no funciona para atender la desnutrición y eso es la distribución de alimentos. ¿No? El tema de la desnutrición infantil es un tema multicausal. Se suponía que eso venía, había un programa llamado el PAN,
programa articulado nutricional que incluía al PIN, ¿no es cierto?, y que cubría todos esos otros aspectos, el agua potable, el agua segura, en fin, la vacunación, lo que llamaban el CRET, etcétera. Entonces, eso estaba cubierto ya, pero esto era un elemento fundamental. No, sin embargo, ustedes dicen que no era un elemento... Lo que yo digo es que la papilla, efectivamente, la papilla no es un elemento fundamental. Está demostrado que la distribución de alimentos no funcionaba. O sea que no se van a volver a distribuir papilla. No. Eso es un tema que, y se puede demostrar, hay evaluaciones muy rigurosas que muestran que esa distribución de alimentos no tenía ningún impacto y no era eficaz. Entonces, es por eso que se desactiva. ¿Pero no tenía impacto porque llegaba solo al 50% o ese 50% al que llegaba no funcionaba tampoco? Mira, se trata de un modelo causal un poco complejo, pero verdadero, verdadero y hay, digamos, de causalidad de la desnutrición. La desnutrición es un problema multicausal, realmente, que tiene que ver más con asistencia al control de crecimiento y desarrollo, mucho más con el tema de la lactancia materna, mucho más con el tema de agua y saneamiento. Siempre ha existido en los niveles muy pobres. La única lactancia que hay es la materna. Existe la lactancia materna, pero y las demás cosas, Jaime. O sea, todavía tenemos nosotros que avanzar en términos de cobertura de agua y saneamiento, asistencia al CRET, y en todos estos aspectos... A ver, ¿el CRET qué cosa es? Si nos puede explicar. Yo sabía, pero me he olvidado. El control de crecimiento y desarrollo. Entonces, por protocolo de salud, las madres gestantes, ¿no?, tienen que ir a controlar el parto y los niños tienen que ir a su control de crecimiento y desarrollo. Entonces, por protocolo de salud hay un número de veces mínimas que todo niño tiene que asistir al centro médico cada vez. Y van para que se les mida, para que se les talle, para que se les ponga la vacuna. Es absolutamente central, ¿no? Entonces, ¿usted diría que esas cosas, todo este esquema completo está funcionando mejor? Yo diría, no, te aseguro que este esquema completo está funcionando mejor. La cobertura del CRED ha crecido, la cobertura de salud de las madres gestantes ha crecido, la lactancia materna viene aumentando. ¿Cuál es la meta de disminución de la desnutrición crónica infantil? Estamos ahora más o menos en 18%. Estamos en 18%. Este año el Perú sobrepasó, ¿no?, la meta de nutrición infantil de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio. Esto quiere decir, alcanzamos ya 2013 la meta que se había puesto para el 2015. Y más aún nos hemos puesto una meta más ambiciosa, que es llegar al 2016 con un 10%. 10%. 10%. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no es cierto? ¿Hay pausa? No me han pedido pausa. Ya, vamos a una pausa y regresamos.